ya estamos aquí para iniciar el tercer tema de este curso de cannabis gratuito. Recuerden que después se va a estar subiendo a la plataforma de YouTube para que ahí vayan viendo todo el contenido, si ya quieren esperarse un poquito más. Eventualmente se creará más contenido con respecto a este curso, pero mientras lo pueden disfrutar aquí en vivo y lo pueden disfrutar también en YouTube. Ahí en mi perfil, ahí está Sister Luna de Facebook, ahí les dejo todo. Y vamos a empezar entonces, les presento, hoy me va a acompañar Teo. Hola Teo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, pues sí, como les había platicado a todos, un curso de cannabis, aunque sea gratuito, no tiene por qué ser por información de baja calidad o información errónea. Entonces, estoy invitando a todos mis compañeros, a todos mis amigos que yo sé que saben mucho de este tema, que muchos tienen muchos años trabajando con la planta, muchos apenas, bueno, tienen muchos años. Y tal vez ellos no se consideran expertos, pero yo sé que sí lo son y que saben mucho. Entonces, este tema es origen y diversificación del cannabis. Empecemos. Claramente, mi estimada sister. Pues el cannabis, como bien sabemos, muchas personas pues ya tiene muchos años con nosotros, pero la duda es, ya es cosmopolita, es una planta que ya se encuentra en todo el planeta, ¿no? Se encuentra en los 5 continentes, no sé si se encuentra en la Antártida, porque ya sería muy interesante saber, ¿no? Pero Muy en los cinco extremo. continentes se encuentra. El cannabis es una planta que no solamente se ha usado, como últimamente se ha usado con fines ya más recreativos, sino se ha usado desde para la construcción o para la producción de fibras o para la producción de casas y todo este tema. En la antigüedad, estaba leyendo un estudio y habla que el cannabis, pues la evidencia se empezó, o sea, hablan de que se empezó a cultivar en China hace 12,000 años. Esto a través de un estudio genómico de distintas variedades, más de 110 genomas. Es curioso porque este estudio tiene apenas escasos 3 años y antes pensábamos que pues no tenía tanta implicación, así se hablaba de 4,000 años de antigüedad, ¿no? El origen de la domesticación de esta planta. Sí, el origen y es precisamente, empecemos que por el origen, ¿no? Este, Yo también he leído varios artículos, principalmente por este tema, y todos mencionan lo mismo, que hay un problema primero para ver cómo se clasifica la planta. Porque hay un periodo de tiempo desde que se originó, o sea, estaba, está bien interesante su historia y me gusta mucho ver la historia de la planta para que todos vean que es una planta, ¿no? Pues resulta que estaba evolutivamente hace unos 27,000 años, según el último registro fósil, la última, como que el último estudio de dónde se diversificó la planta de cannabis es de 27,000 años, ¿no? Entonces no existía el hombre. Y este registro o primer registro está en el Tíbet. Es como que, es como que la conclusión que dan todos, ¿no? Primero como que decían, no, el origen sí fue en China, pero ¿dónde? Y ya, todo esto lo que yo vi son estudios en fósiles y en polen fósil. Entonces, hacen estos estudios de rastreo, le dicen, ¿cómo se llama? Tiempo molecular, no sé si has escuchado de eso que determinan el tiempo de un fósil ahora molecularmente, ya ni siquiera lo hacen con carbono 14. Bueno, ahí dijeron que 27,000 años desde que se diversificó la planta, pero aún así no sabían qué había pasado, o sea, es muchísimo tiempo. Todavía estaba el qué pasó en ese tiempo del cannabis, ¿no? Sabemos más cuando empezó a domesticarse, pues porque había restos, ¿no? De las personas, también Claro. mucho polen,
fibra, alimentación, como que ya se veían rastros. Pero ¿qué pasó en ese tiempo en donde pues ya sale la planta de cannabis y de repente la saben usar? Las personas ya cuando pasan. ¿Tú qué crees que pasó, Luis? Pues mira, mucha de la información que habla, como bien mencionas, pues ha sido muy novedosa porque estamos utilizando ya distintos tipos de técnicas más avanzadas que no se aplicaban tanto a la cannabis porque estaba en su prohibición, ¿no? Pero curiosamente, pues, o sea, como para hablando un poco más historia, más para atrás de esos 12,000 años, que yo creo que es ahí donde se empieza a ver la domesticación, que fue el último periodo glaciar detectado que hubo. Se habla de que los géneros de cannabis y humulacea, cannabacea y humulacea, los géneros se separaron hace como 2,8 millones de años. Eso está antes de que existiera el Homo en la Tierra. Tuvieron mucho tiempo para diversificarse, para empezar a tomar su camino y a hacer lo que es hoy en día, pues a través del proceso de la manipulación humana, ¿no? La cannabis como tal, pues es una planta que contiene alcaloides. En la naturaleza y en su uso natural no sabemos pues si en realidad había otro tipo de animales que también le daban un uso. El tipo de flores que tienen las cannabis son un tipo de inflorescencia, son cúmulos de racimos florales, no es una flor como tal, pero tampoco es un fruto. Entonces, esto representa una complejidad bastante a la hora de la clasificación y también a la hora de darles uso, ¿no? Porque se le ha dado uso a partir de la domesticación, se le dio una diferenciación y se le dio un uso para fibras y para velas de barcos, y esto hizo que la planta se modificara estructuralmente. Esto nos lleva pues al origen de las cosas, ¿no? Si fue en Asia donde se empezó a generar su domesticación, entonces fue en donde donde se le dio el mayor uso por el uso de las velas y los barcos que ellos tenían pues más cercanos, ¿no? O sea, acá en América nosotros no utilizábamos eso para la producción de velas, para la producción de fibras, para la producción de cuerdas. Esas plantas no eran originarias de acá, se las trajeron a América hace aproximadamente 500, 600 años aproximadamente que vinieron. Bueno, los vikingos llegaron antes y trajeron la planta a América, ¿no? O sea, ya hablando un poco más de cómo se fue esparciendo esta planta en el planeta y cómo llegó hasta este punto donde se conoce como que es una planta cosmopolita. Es bien interesante cómo a raíz del uso humano, no nomás la cannabis, sino distintas plantas han sufrido modificaciones en apariencia y estructura debido a la domesticación misma y a la selección que ha hecho el humano, que han ido cambiando. Antes había diferenciaciones en dos especies, ¿no? Cannabis sativa y cannabis indica. Ahora ya todas son cannabis sativa debido a la influencia del ser humano que ha ido domesticando o en tantos cruces y retrocruces han ido perdiendo las variedades originales que dieron pie a lo que es hoy en día esta planta. Y esto sucede no nomás en las plantas de cannabis, ¿no? Estamos de acuerdo que por ejemplo, con los elotes, la planta y el grano de elote, pues era una planta muy escueta que tenía un grano por aquí, otro por acá, otro por acá. Y pues evidentemente eso no era rentable de manera productiva para alimentar al humano. Y muchas de estas plantas, al igual con la cannabis, han sufrido estos cambios evolutivos y estructurales debido a la necesidad del mismo ser humano para darle un uso, ¿no? Eso está bien interesante también. Súper interesante porque tienes razón, aquí otra vez la cannabis no es como que, ay, solo pasó esto con la cannabis, no, pasó absolutamente con todos los frutos comestibles que tenemos hoy, ¿no? El jitomate no era así antes, el plátano no era así antes, el mango no era así antes, las plantas silvestres con respecto a todo lo que consumimos hoy eran muy, muy diferentes. Un ejemplo muy chido es el que pusiste, es el del maíz, que a mí me gusta porque los orígenes los encuentran aquí en México y sí, pues eran no era un elote como ahorita vemos lleno de granos de maíz, sino que estaban ahí
sus granitos, o alguna vez me enseñaron a mí una fresa silvestre y yo no me la quería comer porque no reconocía qué era, pues claro que no, no era una fresa roja grande con verdecito llena de puntitos, sino que era como nada más una bolita blanca, pero tenía un sabor muy, muy delicioso. Entonces sí, esto es bien importante de comprender, anótenlo. El cannabis es como otras plantas que fue domesticada por el hombre. De hecho, ahí también complementan información donde puede que haya dos orígenes de domesticación, Europa y China, porque pues ahí es donde se empezó a diversificar, pero el hombre va seleccionando y como bien dice Luis, cambia su estructura. Con respecto a eso, yo encontré que había 4 biotipos. Ya ni siquiera dicen como variedades o cosas así, no son biotipos que tienen que ver con la hoja, pues igual la dividen en dos, ¿no? Como la típica clasificación de que te intoxica con THC y la que es nada más cáñamo. Dentro de eso, pues ya van todos los demás usos, ¿no? Entonces encontré esta clasificación que decía de biotipos, que como dices, ya solo es una especie cannabisativa. Y estos biotipos tenían que ver con las hojas delgadas, con las hojas anchas, con el contenido de cannabinoides, tetrahidrocannabinol delta 9, S, que tenía y no tenía, y no hacen mención de los otros, pero hacen mención del cáñamo. Entonces, esto me recuerda un poco a la clasificación que hacen de la que tanto siempre discutimos en tricoma, un curso de tricoma, no me acuerdo. ¿No te acuerdas tú? De tricomas glandulares y tricomas pilosos No, del curso que da esta marca, que dice que tiene que ver con las hojas, cómo puedes tú clasificar la cannabis en su intento de clasificar la cannabis que existe ahorita. Nada más a puro olorcito y a pura vista. Ah, Como sí, sí, ese, sí, es del interpenning, claramente sí. ándale, ese curso. Sí, el curso del interpenning. Sí, pues es muy difícil hacer una clasificación a través de estructuras per se, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que pues la genética evolutiva trata de identificar esos genes y cómo se heredan. Y lo que pasa es de que, yéndonos un poquito más para atrás, el tipo de cannabis que genera altos contenidos de THC es la cannabis denominada cannabis índica, ¿no? No el biotipo índico, como tú bien lo mencionas, no el biotipo que se menciona como de el cáñamo, que eran más las cannabis sativas, o no tampoco el biotipo que se denomina como el rudelaris, ¿no? Que son biotipos mucho más pequeños, de estaturas bastante más pequeñas y que al llegar su madurez sexual inmediatamente florecen porque se encuentran en condiciones medioambientales desfavorables. Esto nos habla también de la gran adaptabilidad que tiene esta planta al ambiente, ¿no? Que se ha generado sus distintos biotipos para poder adaptarse a las distintas regiones donde esta planta crece, ya sea en el Ecuador, en los trópicos o en los polos. En el caso del biotipo de cannabis indica, que fue la que se dio en el norte de Afganistán, en Pakistán y en esas zonas, en Turkmenistán, era el biotipo que se utilizaba más que nada para la producción de la droga, de THC. Este biotipo justamente al encontrar que producía flores más gordas y producía pues mayor cantidad de tricomas glandulares, pues empezó a reproducir con los otros tipos de variedades que se encontraban más en los trópicos para dos cosas: alargar el tiempo de floración de las mismas índicas, de la cannabis índica de Pakistán, y que produjera más flor, y a la vez que soportara las altas temperaturas, ya que la planta de cannabis desarrolló evolutivamente los tricomas como un mecanismo de defensa ante el frío, que tenían como una respuesta ante el frío de las temperaturas muy bajas,
que se encontraban pues en estos distintos periodos, ya que al ser unas plantas que se encontraban en latitudes más altas, los periodos de verano eran días muy largos y los de invierno eran días bastante cortos y muy fríos. Entonces, debido a ese mecanismo de defensa, pues fue el que nos benefició a nosotros para utilizar la planta pues, en sus componentes químicos. Al hacer estos cruces, empiezan a haber distintas variedades que ya no cumplen con las características que nosotros determinamos de cada biotipo, sino que empieza a haber una conjunción de estos genes y hay una producción de distintos fenotipos donde puedes encontrar plantas de larga, o sea, de larga estructura, de hojas delgadas y largas, pero con flores densas y gordas, con grandes cantidades de tricomas, que eso antes era prácticamente imposible. Esto ha sido debido al mismo cruce, retrocruce y a la misma hibridación. Debemos recordar que en las plantas existe siempre mucha endogamia. ¿Qué es esto? ¿Qué es la endogamia? La endogamia es un cruce de una filial de una progenie con uno de los parentales o con sus mismos hermanos. Esto lo que hace, lo hacen en los perros, lo hacen en las plantas, lo hacen en los animales domésticos. Esto lo que hace es fortalecer ciertos genes que tú quieres y deseas para tener en tu próxima generación. Sin embargo, también entran, en las plantas es benéfico porque pues no hay problema. Entran los factores de los genes que son recesivos y que no nos van a ser útiles. Esto es súper importante en la selección y en la evolución posterior que ha tenido la cannabis, ya que, como lo acabo de decir, se van descartando los genes que no nos son útiles y vamos manteniendo los parentales y reproduciendo los genes que no son útiles a nosotros como seres humanos, ¿no? O sea, partiendo de ahí es que la planta empieza a generar una evolución correlacionada con la evolución del mismo ser humano y sus distintas necesidades a través del tiempo. Porque, curiosamente, en la actualidad, estas variedades con altas cantidades de THC hace unos 10, 20 años no existían. Y eso ha sido porque se está reproduciendo hacia eso, hacia altas cantidades de THC, por un lado. Y por otro lado, hay otras personas que están reproduciendo hacia altas cantidades de terpeno. Entonces empieza a haber una diferenciación incluso en la progenie actual. Pero todo esto partiendo de que viene desde un manejo del ser humano, ¿no? Está bien, bien interesante. Sí, mucho. Ahorita que estás hablando otra vez de los usos de, de la cannabis, me gustaría compartir una pantallita de los usos por cómo se va modificando, como tú dices, no solo en la planta con alta cantidad de cannabinoides, sino también en el cáñamo o en el hemp, que si lo quieres para que te salgan unos tallos súper gruesos, tú le vas modificando. Que si quieres que te salga muchísimo más alta, tú como dices vas haciendo estos cruces y así se van haciendo estas divisiones, con lo cual se hace bastante complicado clasificar la marihuana. Sin embargo, esto de los usos es bien interesante. No sé si lo logran ver. Sí, yo creo que sí, está aquí. eh, los usos, ¿no? Los usos son los que después de que los humanos encuentran la cannabis, definen cómo esta va a ir evolucionando porque ya es una planta que pues prácticamente se usa desde hace muchísimos años, ¿no? Que ya lo utilizaban como la corteza para las fibras largas, de textiles, cordones, materiales de construcción. Y esto no es como que los usos que les estamos empezando a retomar ahorita, estos son usos que ya desde antes le daban a la cannabis. Papel, materiales de construcción, lecho para animales, combustibles, medicinal, drogas recreativas. Entonces, imagínense, para cada uno de estos usos, las personas las fueron domesticando para lo que necesitaban, ¿no? Imagínense, para medicinal necesitaban plantas bien resinosas, pues entonces hacían esa selección. O si las semillas, qué tipo de semillas son las que daban más aceite, o qué tipo de semillas podrían funcionar para ser comestibles,
o qué tipo de semillas pueden ser para las que se consumen para los que consumen los animales. Incluso, como decías, ahorita ya puedes encontrar una mezcla de características, de fenotipos, de formas de plantas de cannabis, que ya es estético, incluso en ritual, ¿no? Que salió la flor morada, la rosa, la naranja, la amarilla, con sus diferentes terpenos. Y también, ¿cómo se llama? Las que, bueno, esto no sé cómo podría diversificarse, pero también desde las características por las que se va diferenciando el cannabis ya con respecto al uso con los humanos. Aquí hacen una pregunta, Luis. Dicen, entonces modificaron la genética desde las bases. Bueno, creo que ya es una pregunta que tiene Es que tiempecito. tenemos que entender una cosa en términos genéticos. La modificación per se existe como mecanismo evolutivo. ¿Qué significa esto? Que cada momento que estamos presentes aquí nosotros, como cualquier ser vivo en el planeta, va recopilando información tanto del medio ambiente como de factores externos, todos los factores externos y también internos, y lo va fijando en los genes. Y esto se hereda. ¿Qué quiere decir? Que si la planta fue criada en ciertas condiciones, la primera planta probablemente que se crió en esas condiciones no tenga características tan favorables y crezca de una manera austera, que sea una planta pequeña, que sus flores sean pequeñas. Y como en el paso del tiempo, ese mismo cultivar va adquiriendo características del ambiente y del lugar donde se cultiva y se va adaptando. Es un proceso de adaptación evolutiva. Entonces, si bien hubo una selección humana y hubo una injerencia de la gente para hacer una selección, esto no significa que la gente haya modificado genéticamente a la planta, porque ya estaríamos hablando de modificaciones más complejas que requieren laboratorio y ensayos clínicos y distintas cosas más. Sin embargo, una selección se podría considerar como una, ¿cómo podríamos decirlo? Es una adición, es una suma más al camino que es el manejo del ser humano. No es una modificación genética como tal, pero sí es una selección de las características que mejor se dieron en el ambiente donde se cultivaron. Como para responder un poco la pregunta, ¿no? Sí, porque el gen ya existía, ¿no? No es que la pusimos ahora en frío y ya desarrolló un nuevo gen, no, realmente el gen ya existía y solo como que seleccionas perdón, lo seleccionas a través de un ambiente, por ejemplo, de un clima muy frío o Sí, de muchas más horas luz o algo así, ambiental, como dices. Incluso aquí entra un poco la epigenética, ¿no? También en las plantas sí, van, claramente. van, O sea, yo lo he visto en plantas madre que hemos mantenido durante mucho tiempo. Estas mismas han fijado, aun siendo clones de clones de clones, han fijado características donde el cultivar al principio presentaba como lo mencioné anteriormente, presentaba unas cantidades de THC analizadas en cromatógrafo de gases de 19-20%. Después uh-huh. de 2-3 años de estarla cultivando, ese porcentaje de THC subió mágicamente al 23-24%. Y digo mágicamente porque podríamos hablar que fue eso, pero no, fue la epigenética, que es esto mismo que estamos hablando, la fijación de los caracteres medioambientales al gen y la heredación de esos genes a la siguiente generación. Sin embargo, en un tema de clon, está bien interesante cómo es que ese mismo clon va adquiriendo esas características y va evolucionando, siendo la misma planta, pero no siendo la misma planta al inicio del proceso como lo es ahora, ¿no? O sea, cambió. Y esto es debido a factores epigenéticos. Está bien interesante eso que mencionas. Y eso es gracias a que, pues, algo que no tenemos los seres humanos es la plasticidad.
fenotípica. ¿Qué quiere decir esto? Es la expresión de los genes de acuerdo al ambiente que tienes. ¿Cómo lo podríamos explicar? Es decir, nosotros tenemos el gen de color azul, pero no se nos va a expresar porque no tenemos los dos colores, digo, los dos genes dominantes, tenemos solo uno y no se expresa. Las plantas tienen los dos genes, pero si hace más calor, se expresa uno, si hace más frío, se expresa el otro. Si hay agua, se expresa uno, si no hay agua, se expresa el otro. A esto se le conoce como la plasticidad fenotípica. Entonces, es bien interesante cómo la misma planta de cannabis va adaptándose de acuerdo a los cambios y a los microcambios y a los microclimas que se generan en las regiones en donde están cultivadas. Es bien interesante. Y gracias a eso es que la planta de cannabis ha llegado a ser una planta tan eficiente y como para lo que es una especie, ¿no? La especie es nacer, crecer, reproducirse y dejar descendencia fértil. Es lo que define una especie, dejar descendencia fértil. Y la planta como tal de cannabis, a lo largo de toda su vida, que tiene ya desde antes de estar en contacto con el ser humano hasta con el ser humano, sido muy exitosa. Ha cumplido con creces sus objetivos de dejar descendencia fértil y constituirse como una especie cosmopolita. O sea, es increíble, ¿no? Sí, y ya justo que estás hablando de eso, justo de su expansión y cómo está en todo el mundo, imagínense. Si logran, si alcanzan a ver, estas iniciales son los biotipos que mencionábamos hace ratito de la cannabis. Hay 4 diferentes y esta son las fases por las cuales se hizo la distribución del cannabis en el mundo. Como menciona bien Teo, esto es en el mundo, o sea, no es una planta que nada más esté en ambientes como el desierto o una planta que esté muy, muy específica para un ambiente, sino que puede desarrollarse en todo el mundo y aquí están las 4 variedades. Estas que me llaman la atención que están muy en el norte, probablemente ya estén aclimatadas a temperaturas más bajas y aquí están las que están en México. Y estas flechitas pues representan cómo hicieron su distribución. Y todas estas flechitas tienen que ver con movimientos de las personas, porque esta es la fase 3 que aquí dicen, de las personas en el mundo, cómo es que empezaron a descubrir nuevas tierras, cómo es que viaja la semilla de cannabis a otros mundos, porque es originaria de China, se va a Europa, después ahí se va a África, pero cómo llega hasta pues a toda América. Y aquí nos marcan principalmente son rutas de transporte. Eso es lo que marca estos mapitas y eventualmente pues ya cómo se va distribuyendo. Por ejemplo, aquí ya del sur de América se hacen modificaciones, bueno, se llevan plantitas al norte y ahí estas plantitas son capaces de seguir dando frutos. Entonces, esto demuestra la versatilidad del cannabis, que pues sí podrías, como dicen, es una planta muy noble, bueno, eso también lo digo yo, es una planta muy noble que la puedes sembrar y seguramente va a pegar, lo único que tiene que hacer es aclimatarse y pues precisamente estos mapas son los que nos ayudan a comprender mejor la distribución del cannabis en el mundo y que tiene mucho, mucho que ver con ¿cómo se dice? Con las actitudes de las personas, con cómo nosotros vamos domesticando, cómo vamos usando las plantas. Esta planta no estaba prohibida hace 1000 años, eso es recientemente, y esta planta ha estado en mucho contacto. Leí otras cosas que decían que era de las primeras plantas que se habían domesticado o que las personas empezaron a domesticar. Esto es muy importante porque viene ¿cómo se llama? Con los chinos, viene con toda esa cultura china, que es una cultura muy, muy, muy antigua,
que ya tiene muchísimos usos ancestrales, no solo para la cannabis, sino para otras miles de cosas. Entonces, es algo que mencionas y me parece muy relevante, cómo las plantitas de cannabis se van, se van acoplando a los climas que pues están ahorita. Y otra cosa que me gustaría tocar es que ya, ¿no? 1500 se pasa para las Américas en los barcos. Yo he leído que de México a Estados Unidos se pasó por la Revolución, que de América vino en el pelo de los esclavos negros en ese entonces, que la trajeron así para cultivar ahí, Teo. Perdón. Tenía desactivado el micrófono. Estaba haciendo una investigación ahorita, curiosamente, de la historia del cannabis en América Latina y cómo Ajá. llegó a América. Y Sensi Seeds hace una reseña muy interesante porque habla de cómo una cultura llamada los Clovis, que tienen una antigüedad de 13.500 años, llegaron Los globos. primeramente a este continente, fueron de los primeros pobladores, y se habla de que desde que empezaron a llegar la gente de Asia hacia América, llegó la cannabis. No fue realmente, y hay mucha gente que no quiere, es lo que dice el artículo, que no quieren admitir que llegó antes de Cristóbal Colón, pero se habla de que sí, porque dice que se remonta a una cultura. Dice, la doctora Silvia González cree que América fue poblada por varias olas de migrantes, remontándose la cultura maya al 3114. Y hay varios rasgos genéticos que es de la teoría más actualizada que habla de la llegada de los pobladores a América de 13.000 a 12.000. Entonces, desde ese momento en que llegan, viene la cannabis. Y por supuesto también vienen, no nomás con Cristóbal Colón, ya con las nuevas tecnologías como el desarrollo de cuerdas, sino con los vikingos, cuando llegaron e intentaron colonizar esta parte, porque se habla mucho de estos personajes de la historia, los vikingos, como colonizadores y como personas que siempre estuvieron a la búsqueda de nuevas tierras, ¿no? Porque pues estaban en sus tierras estaban muy feas, ni cultivaban, no podían cultivar. Y la cannabis era uno de los elementos que ellos obviamente traían para poder hacer sus cuerdas y sus velas. Entonces ellos llegaron a las Américas mucho antes que Cristóbal Colón. Estamos hablando de 1000 años antes. Y hablan que ellos ya traían una cannabis más domesticada, pero hay un historiador que encontró que descubrió cómo que la planta estaba acá, pero no se utilizaba, pues, porque no tenía las mismas características que las plantas que tenían ellos, o no tenían el mismo contacto con el humano que sí tenían las plantas de allá, del denominado viejo mundo, ¿no? Del mal denominado viejo mundo. Entonces, está bien interesante cómo los nuevos estudios que ya, como bien dices, no datan de solamente el carbono 14, sino de ahora que han encontrado nuevas, pues yacimientos de nuevas culturas o de viejas culturas más bien, se han encontrado el cannabis en ellos. Está bien interesante porque no nomás es la idea del mundo occidental de lo que es la cannabis, sino que la cannabis ha estado con nosotros como seres humanos, pues casi desde el principio de la evolución y ha sido parte de nuestro proceso evolutivo. O sea, sin la cannabis no podríamos hacer tantas cosas como las llegamos a hacer hoy en día, ¿no? Y no nomás es el hecho de consumirla, sino, como bien lo mencionaste, desde temas comestibles y de nutrición al mismo cuerpo. Desde esos mismos aceites se podían crear combustibles, ¿no? Desde la ropa, desde los transportes, las velas, las cuerdas. Sin la cannabis, el ser humano no hubiera podido evolucionar como lo ha hecho hoy en día. Entonces, pues es claro que tiene tantas implicaciones evolutivas hacia nosotros como nosotros hacia ellas, ¿no? Es una relación en simbiosis, vaya. Sí, sí, tienes razón, porque eh, no es como que ay, ahorita ya redescubrimos el cannabis, sino que hubo un periodo en el que la prohibieron y no se dieron cuenta, o prohibieron así, todo el cannabis, lo que sea cannabis que se parezca al cannabis está prohibido y eso fue
por muchos intereses, pero no es como que no tuviéramos una historia con el cannabis, ¿no? Una historia muy estrecha, porque no es como que le encontráramos un uso, por ejemplo, solo una planta comestible. Eh, ya ahorita vamos descubriendo sus propiedades medicinales, tal vez por todo el conocimiento, pero de la cannabis son muchísimos usos desde muchísimo antes de que se prohibiera. Incluso mencionaban, un reporte mencionaba que esa prohibición hizo que la tecnología de ahorita, por ejemplo, para fibras de bambú o para fibras de maguey, he escuchado también que hay muchas fibras con lirios, todo ese tipo de tecnología que se usa para otros, para otras fibras, para mejorar otras fibras, no se ha podido utilizar en cannabis, en la industria, en ningún tipo de industria, ni en el de fibras, ni el de cosmética, ni el de medicinal, por esta prohibición de pues 100 años, ¿no? Se celebran los 100 años de prohibición del cannabis, pero eso no quita los miles y miles de años que se lleva con la historia y como dices que van descubriendo nuevas historias así de no fueron los españoles, fueron los vikingos y todo esto tiene que ver con evolución otra vez de humanos, ¿no? Porque si los vikingos evolución y distribución de humanos, si los vikingos no hubieran buscado otras tierras, pues se quedan ahí. Si los mongoles también no hubieran buscado otras tierras, se queda ahí la cannabis. Sin embargo, la seguimos utilizando y eso pues a las plantas nosotros le encontramos más usos. Otra cosa que también me gustaría tocar, que no vimos la otra vez, aparte de la taxonomía de cannabis, pues el cannabis como cualquier planta tiene su taxonomía y esta proviene del género eh, cannabis y de la especie sativa. Yo estaba viendo que los nuevos artículos ya ves, ya tienen un chorro de tecnología y ahora dicen que sí, es solo una especie cannabis sativa, pero que es una especie monotípica, pero todas estas variedades no tienen subdivisión así de indica, ruderalis y ¿cuál es la otra? Sativa, indica y ruderalis. No tienen esas clasificaciones ya. Solo es como cannabis sativa y ya todo lo demás es cannabis como se llame. Entonces me recuerda a las cepas de ahorita que les ponen OG o que les ponen diesel o todas esas variedades que ya les van poniendo. Tendrán tendrán una base para después ser clasificadas. ¿Se podrán clasificar todas estas variedades? O ya nada más es lo que cada quien está creciendo y a ver qué sale. Pues se clasifican, ya están sugiriendo nuevos métodos de clasificación que ya no se basan en genotipos ni fenotipos, sino en quimiotipos. Esto es, en términos de la producción química que genera la planta. Y sí se pueden empezar a clasificar de esa manera, porque en los quimiotipos tenemos pues, los terpenos y los cannabinoides, ¿no? Dentro de los terpenos hay una clasificación interesante porque están los macrocannabinoides, como lo es el mirceno, y los microcannabinoides también. Como lo hay en todo, ¿no? Como en la planta están los macronutrientes y los micronutrientes, los elementos móviles y los inmóviles. En el tema de clasificación, ahorita se está buscando ese tema en términos de quimiotipos. Y justamente, mira, estaba también investigando un poco más y se habla de que a principios de los 90, o sea, hablando un poco de lo que hablamos de la evolución de la planta, el contenido de THC era alrededor del 4%, pero a finales de esa década, o sea, subió hasta el 6%. En el 2022, el promedio de THC, el promedio que alcanza casi cualquier variedad, ronda los 16 a 17%, pero hay variedades pues, que habla de que llegan a tener hasta 35% de THC. Esto es como para un tipo de identificación de cómo en 30 años ha subido la cantidad de THC de pasar del 4% al 35%.
dice que es aproximadamente 875% más de lo que tenía en ese entonces. Y es bastante interesante porque también así podemos empezar a darnos cuenta de tanto los quimiotipos y cómo clasificar a las plantas desde otra manera. Así ya podemos identificar cómo, qué plantas pueden tener más beneficios terapéuticos para temas psiquiátricos o qué plantas pueden tener otros beneficios para temas de dolor, de cáncer, de todas las distintas enfermedades que curan, ¿no? Porque ya se sabe que las cura, no es un tratamiento ahí nomás, es un tratamiento comprobado científicamente por la doctora Cristina Sánchez, ¿no? Entonces está bien interesante, volviendo a esa parte de la clasificación, cómo hasta esa misma necesidad que tiene el humano de organizar cosas en lugares, ya está llegando el punto en que pues tiene que ver con el componente químico, ¿no? Ya estamos evolucionando a ese aspecto, no nomás en la morfología, que si es el tipo de hoja, que si es el nombre que le ponen, porque muchos de los nombres de las variedades, o sea, no tienen ni correlación alguna, ¿no? Wedding Ujú, cake, o sea, ese wedding cake, ¿de dónde viene? Pero hay gente que en sus cruces, si utiliza una wedding cake con una purple punch, le pone wedding punch, entonces ya sabes que es wedding cake y purple punch. Ya, pero ujú. hay gente que ese cruce le va a llamar pie de quesos y químicos raros. Y así va a ser el nombre. ¿Y de dónde viene? ¿Quién sabe? Entonces, las clasificaciones de los nombres de las variedades, pues rara vez tienen coincidencia con ya temas más científicos, como lo es morfología o quimiotipos, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo últimamente todos estos brincos que se han estado dando han sido por plantas únicas que han encontrado. Te voy a decir un poco de más o menos cómo fue creciendo en términos de THC y de evolución las plantas. Existían antes las africanas, ¿no? Y que existen a la actualidad, malawis, congoleñas. Existían las afgánicas, que daban también pues una alta cantidad de THC. Existían variedades sativas que se fueron dando a lo largo del tiempo en Colombia, Costa Rica, en México. Variedades que trajeron y que se fueron seleccionando por región. No, se le conoce como land races, pero no son ya genéticas como únicas, ¿no? Porque pues al fin y al cabo también partieron de la selección humana para darse. Bueno, de estas variedades hicieron un cruce entre mexicanas, colombianas y todo, muchas sativas y sacaron las Hayes. Fue el Ujú, origen primero de las primeras Hayes. De las afgánicas sacaron las Conch y la Koch. Fueron las primeras que empezaron a sacar, que empezaron a dar un brinco más hacia arriba de encontrar mayor cantidad de THC y ese tema. A raíz de esas genéticas antiguas, porque antes, si tú te vas al linaje de las genéticas, como uno de ser humano que dice, ¿yo qué soy? No, pues eres mitad africano, mitad indígena, mitad sueco, no sé lo que sea. Las plantas también tienen esa herencia, entonces la mayoría tienen esa identificación que tienen o son muy Hayes, porque su genética, la macrogenética es Hayes, o son muy skunk o son muy Kush. ujú, Dentro de esas variedades empezaron a cruzar la Hayes con la Kush. Empezaron a sacar nuevas, las OGs, que luego cruzaron con todo. La OG, luego la Cookies, que cruzaron con todo. ujú. Y luego ahora las Rons, que cruzaron con todo. Está bien interesante también ese tema, cómo han encontrado unicornios dentro de lo que es la variación genética de la planta, que a su vez esas genéticas tienen dominancia, heredan características bastante importantes para los temas de cultivo, como lo son densidad de flores, rapidez de floración, producción de terpenos, componentes aromáticos y cantidad de cannabinoides, resistencia a plagas también. Muchos de estos temas evolutivos y de selección vienen relacionados con las plagas. Las plagas que existían antes ya no existen ahora. Y las plagas que existen ahora no van a existir después. Entonces, tenemos que estar en constante selección y evolución, identificando nuevas variedades que se adaptan al hoy día para reproducirlas y heredar esos patrones a las nuevas generaciones. Eso ha sido lo que ha logrado que la planta pues haya y continúe evolucionando, ¿no? O sea, llegando
a tener un crecimiento de más del 800% en 30 años, es increíble. Y eso es gracias a que se ha abierto más este tema de la cannabis, ya no visto como un tema de delincuencia, sino ahora como un tema realmente científico, ¿no? Porque como seres humanos tenemos que hacer investigación de todo lo que nos rodea, incluidos los componentes que nos alteran nuestra conciencia, nos alteran nuestra mente, nos abren dos distintos canales en el cuerpo y en la mente, ¿no? Entonces, está bien interesante cómo esa misma evolución científica nos ha llevado a evolucionar la planta de una manera más acelerada. Está bien locochón. Sí, está bien locochón y me hace pensar en que entonces nosotros, por ejemplo, como usuarios o incluso como médicos, usuarios profesionales o de guía para uso de cannabis, más que para la recomendación, pues sí tendrían que usar algún tipo de perfil específico. No, no, yo sé que ya lo hacen con respecto, por ejemplo, a cannabinoides que le ponen, no, que este tiene más THC, CBD y no sé qué. Eh, eso, pues ya es un poco más manipulado, pero ya no tiene entonces nada que ver con las plantas ancestrales, que también me parece importante rescatar el origen de algunas plantas que son muy viejas. Porque ya así como dices, pues es una mezcla de todo con todo, ¿no? Y al final, pues sí se van a ir perdiendo características ancestrales, pero pues se va a ir modificando a lo que necesitamos y a lo que necesita el consumidor. Ahora parece que es a lo que necesita el consumidor de cannabis, ya sea en terpenos o como mencioné hace ratito, incluso con cáñamo. Quiero más CBD, quiero más semillas de cáñamo, quiero cáñamo para algo, quiero cáñamo para mis animales o quiero cáñamo para tela o no sé, qué sé yo. Entonces, siento que ahorita pues es más importante poner más atención a un perfil químico, ya de todos los cannabinoides y terpenos, que incluso en las variedades, ¿no? Eso ya incluso se me haría un poco más recreativo. Sí, pues creo que de lo que hablas en el tema médico y la creación de los perfiles, pues antes lo que se hacía era hacer prueba y error. Antes existen páginas que recopilan información como Leafly o algunas otras, donde te indicaban si eran buenas variedades como para la ansiedad, para el estrés, para el dolor, para el lupus, para el Parkinson, o sea, para los ataques epilépticos. Y antes era, pues, a través de la experimentación del propio usuario, ¿no? Ahora ya se ha cambiado todo esto, ya se desarrollan perfiles específicos que a su vez bien pueden ser bien realizados si son derivados de la planta directamente, como un espectro completo, o si Ajá. ya son sintetizados, pues igual no sabemos cuáles han sido o cuáles serían sus impactos, ¿no? Está bien curioso porque en la medicina moderna trata de utilizar aislados, componentes aislados, como lo es el THC per se o el CBD aislado completamente, no otra cosa, no el completo extracto de la planta, sino solamente una parte, como ácido acetil salicílico, ¿no? Como todos esos componentes que ellos tienden a pensar que saben dosificar y tienden a tratar a todas las personas como cuerpos iguales y que van a asimilar las medicinas de la misma manera. Sin embargo, tú lo mencionaste, es una planta ancestral que tiene usos y costumbres culturales y evolutivos desde otra manera, desde una manera donde el acercamiento es que cada cuerpo es diferente y cada variedad es diferente y te va a dar distintos resultados en tu organismo. Te va a una variedad que a mí particularmente me gusta mucho. Cuando yo la fumo en lo particular a mí me da
singular alegría y me pone muy despierto, pero yo se le he pasado a otros amigos que dicen que es la variedad que más los relaja, ¿no? O sea, y, y está bien, o sea, esa es parte de la medicina ancestral, darnos cuenta que junto con las plantas ancestrales, que estas plantas tienen otros mecanismos de uso hacia el ser humano que pues tienen mucho más que ver con no nomás tratarnos a todos como iguales, sino como individuos, como que cada cuerpo es diferente, cada variedad es diferente. Y la importancia de también mantener variedades a lo largo del tiempo, como las viejas variedades, como las OGs, es que son variedades que a lo largo del tiempo y del análisis ya está bien identificada cuáles son sus beneficios. Entonces, las nuevas variedades, pues vamos a tener que volver a darle esa búsqueda, ¿no? Darle ese tiempo, dedicarle ese tiempo. Cuando ya también hay variedades bien probadas para en términos médicos, ¿no? Que yo pienso que ya deberían de estar autorizadas para su uso médico, porque ya están probadísimas, incluso de manera preclínica, ¿no? En estudios de investigación en ratas, en ¿De laboratorios. variedades específicas de cannabis? Sí, claro, como la misma OG que mencionábamos hace rato. Ujú. Son variedades que pues, ya han pasado mucho tiempo y se han investigado más. Y pues ese tipo de variedades se han ido perdiendo. Esa es la desgracia de basar la producción de tu semilla al consumidor, porque entonces pues vas perdiendo características que son interesantes, ¿no? De las mismas plantas. Sí, eso precisamente es bastante importante recalcar porque pierdes las características importantes de las plantas por satisfacer a un consumidor, ya sea como tú dijiste, ¿no? Que automatización de la planta, tiempo de floración, todo ese tipo de cosas es para aumentar la producción, a final de cuentas, o tener Sí. una producción, que sea, no, ya tú obtuviste la máxima producción, pero ahora algo quieres más selecto, pues ahora voy a obtener el máximo aroma, o ahora el máximo peso, la máxima abundancia, o el color. Y todo eso no es como que estés pensando en un uso más que en el uso que le va a dar el consumidor, ¿no? Que va a ver más bonito, que va a oler más, cada cuánto tiempo lo requiere, y, y cosas así. A final de cuentas, creo que es parte de la domesticación de las plantas, ¿no? O sea, como tú dices, no se hizo para admirar, sino para consumir. A final de cuentas, todas animales, plantas y lugares se hicieron para tener una producción más estable de alimentos. Eh, ¿Tú hacia dónde crees que va más o menos esto de la clasificación? Porque ahora ya esto de que sativa e indica, pues como que ya no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? O como, ¿qué será? No sé, los nombres extravagantes también se me hacen sin sentido. Como tú dices, ya ni siquiera expresan el origen de la variedad. Este, ¿cómo ves esto? Te digo que incluso vi este artículo que decía ya, todas son cannabis sativa, no se peleen, todas es cannabis sativa, solo que tiene diferentes usos. Les pueden llamar cáñamo, le pueden llamar marihuana, le pueden llamar como quieran, pero todo es cannabis sativa. Pues ya está así, ¿no? O sea, ya la clasificación actual es cannabis sativa, variedad sativa o variedad índica. Bueno, Es yo leí que ya incluso sin variedades, ya era así de ya todo, así cannabis como, sativa. sí. No, más bien cannabis indica, perdón. Cannabis indica, ya está todo como cannabis indica. Pues es que sí, o sea, más que el cáñamo sería la única cannabis sativa que hay, ¿no? Pero todas las variedades que son consumidas recreativamente o medicinalmente ya son cannabis indica. Están tan hibridizadas que pues ya directamente. Son cannabis indica. Sí. Este, Pues yo veo que igual que el futuro de las plantas es que van a seguir haciendo cruzas, 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 cruzas.
cruzas infinitas, pero ahora lo que van a hacer es tener un poco más de cuidado con su semilla más antigua. Por ejemplo, con la semilla más antigua que encuentren de California, de México, de Michoacán, de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas. O sea, a mí sí me gustaría ver una diferencia, sí me gustaría ver un estudio de alguien que cultive flores en esos diferentes lugares y a ver qué diferencias morfológicas, químicas hay entre esas plantas, ¿no? Si son Sí, muchas, si no son muchas, estaría interesante un estudio así. sí, pues sería estudios de utilizar la misma variedad en distintos tipos de ecosistemas, con distintos tipos de nutrición, ya sea la de la tierra o si se utiliza una misma nutrición, pues la del sol, porque a distintas latitudes pega distinto el sol y eso pues evidentemente impacta en la producción de tricomas y ese tema, ¿no? De Sí, producción sí, de cannabinoides, porque pues hay distintos cannabinoides que son sintetizados a raíz de los distintos tipos de iluminación que reciben. Y esto lo vemos en cultivos de interior, donde pues, se ha cultivado con distintos tipos de iluminarias y una misma planta actúa diferente en los distintos entornos. sería interesante ver qué tan diferentes son esas plantas. Bueno, vamos a hacer un resumen, un breve resumen de lo que hablamos hoy y después vamos a ver algunas preguntas que nos contestaron. Sí te reconocieron, pero tus amigos. Ah, veo. Entonces, el origen del cannabis es de origen chino, es altamente probable, hay ¿cómo se dice? Un consenso bastante fiable de que es del Tíbet, las primeras plantas de cannabis vienen del Tíbet, de ahí se van hacia Europa, hacia China, en China es donde empieza la domesticación por parte de las personas, sin embargo, esta planta ya se había distribuido en mayor parte de Europa Occidental, pegado a China, y en China. De China ya se va a India, África, más allá en lo que ahorita se conoce como España, Portugal, se diversifica, aparentemente, bueno, ahí está otra cosa que encontramos hoy, puede que en América se haya distribuido muchísimo antes de lo que dicen, o sea, no lo trajeron los españoles, sino lo trajeron otras culturas, los mencionamos aquí a los vikingos, y aquí en México, pues ya, digo aquí en México, aquí en América, ya también está en Brasil, Colombia, Estados Unidos, Canadá, incluso creo que hay en Alaska, ¿no? Entonces, eso también es parte de las conclusiones. La cannabis es una planta que es capaz de adaptarse a muchísimos tipos de climas. Ahorita están una clasificación de una única especie y ya las demás variedades se han ido dando por cruzas que hacen los cultivadores en donde lo que quieren, las características que quieren seleccionar de cada planta, depende de cada persona, de cada cultivador, que quieren seleccionar, como decía Luis, una, ¿cómo se dice? Un buque de terpenos, si quieren seleccionar un tamaño, una producción más grande, si quieren seleccionar un color, pues todo eso ya se maneja ahora a nivel de cruzas. Y así es como estamos ahorita en el cannabis. Vamos a leer unas preguntas. Te mandan saludos, te dicen saludos, carnal. Que ahí andan en Saludos. contacto. Aquí hay una pregunta. ¿Qué tan cierto es que las plantas índicas son mejor procesadas por el cuerpo humano a diferencia de las sativas? Bueno, este capítulo no es para eso, pero no sé si tienen la respuesta. No, No. no tengo la respuesta. La verdad es que no. Esta pregunta es como para cuando ya veamos sistema endocannabinoide y receptores cannabinoides, pero yo podría decir que eso de procesar en el cuerpo, lo que procesamos en el cuerpo, acuérdense que son los cannabinoides. Entonces,
Es lo que estábamos diciendo ahorita, si hay una sativa que ahorita ya, que antes era sativa, que ahorita ya según la cruza tiene alto contenido de cannabinoides, este, te va a, te va a funcionar. Y si es sativa, pero igual tiene alto contenido de cannabinoides, este, yo creo que ahí depende más de cómo esté tu sistema endocanábico, endocannabinoide y cómo estés ahí este, de eso, porque esa clasificación como que índica y sativa ya no va, depende más del contenido de cannabinoides y del sistema endocannabinoide en tu cuerpo. No sé si tienen más preguntas. Luis, no sé si tú quieras hacer una conclusión. Una conclusión de este tema tan bonito. Ah, ¿el link de qué? Ah, ya vi que estaba en tu perfil de Face y ya lo compartí. Es que me estaban preguntando unas personas por dónde lo podían ver y como yo no sabía. Ah, lo pueden ver por Facebook. Lo pueden ver en Facebook Live ahorita, pero después va a estar en YouTube. Les voy a dejar igual el link. Ahorita que Teo me deje sus redes sociales, y ahí se va a compartir este tema. Va a estar ahí colgado para que lo vean cuando quieran, cuando tengan tiempo, y ya este es el tercer tema, este es el tercer episodio donde hablamos del origen y distribución del cannabis. Ahí lo vas a encontrar. ¿Tengo algo que quieras agregar, comentar acerca de tu trabajo que quieras difundir? ¿Algo que te Más, interese que las más, demás personas sepan? sí, pues más allá de mi trabajo, me gustaría compartir el entusiasmo por esta planta y curiosamente, pues me parece tan interesante cómo ha ido evolucionando y hacia dónde va y a mí me gustaría incidir en esas elecciones también. Creo que cada persona que trabaja con esta planta le añade algo, tiene su manera de ser y le añade algo a la evolución de esta misma planta y deja su huella genética en la planta para las futuras y venideras generaciones de plantas, animales o personas. Y como este origen y esta diversificación, pues hay una historia de dónde vino, pero no hay una historia de dónde va a terminar, porque a menos que estemos en una realidad alterna y ya sepamos 1000 años después lo que está pasando, pero en esta realidad, pues no, ¿no? Y no hay un fin para seguir creciendo junto con la planta, como ya lo mencioné en anterioridad, en esta simbiosis que tenemos con ella. Entonces, que siga ese ímpetu, ¿no? Por cuidar la planta y por seguir tratando de legislar, al menos en México, para poder acceder de una mejor manera a una planta que no constituye, no debería de constituir un delito alguno, ¿no? Exactamente, ya que se dejen de sus tonterías. O sea, eso de la prohibición nada más es porque les conviene, pero en realidad el cannabis ha estado con nosotros mucho más tiempo que ellos. Dicen aquí nada más un último comentario. Dante Jiménez dice, por ejemplo, las sativas producen taquicardias. Sí, claro. Hay algunas que en origen son tienen un tipo de mezcla canábica que sí te pueden llegar a dar taquicardia, e incluso paranoia, ¿no? Está bien locochón. Pero eso ya ni siquiera ahorita se puede decir que sea por una sativa, ¿no? Es como que ¿quién te asegura que sea sativa para empezar? Ya ahorita con los polihíbridos, si estás cultivando una planta que no sabes que es sativa, Ajá, sí es un no híbrido, que sabes. normalmente ya son híbridos. Y yo digo que se vería más ahí con el contenido de cannabinoides. O sea, qué cannabinoides tenía para que le produjera una taquicardia.
es probable que se asocie con ese perfil de cannabinoides es probable que se asocie con algunas variedades de cannabis, ¿no? Pero no sé si todas las activas te producen taquicardias. Eso también es de No, no creo analizarse, que pero todas, no creo que todas, pero sí, sí algunas. uh-huh, algunas activas que cumplen con este perfil. Y ya, si no tienen más preguntas, si no tienen alguna pregunta para Teo, si Teo no tienes algo más que decir, yo quiero agradecerte mucho por estar aquí, por compartir tu conocimiento y por estar aquí a pesar de que, de que tienes otras cosas que hacer. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, sí, por la invitación. Nos conocemos ya de hace tiempo. Tú has estado también en los recorridos que hemos hecho ahí con la gente del campo que trabaja estas bellas plantas Sí, sí, y sí. ya nos conocemos y luego compartimos también gusto en la carrera, en la Ah, sí, licenciatura cierto. y pues gracias, nuevamente te agradezco a ti por el espacio y a todo tu público por el tiempo, ¿no? Para escucharnos y, pues que sigan creciendo en este tema tan bonito que es la planta de cannabis. Excelente. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente tema. Que estén muy bien. Saludos.